Obviamente, obviamente todo lo que significa cambio genera dificultades, ¿no es cierto? Y desafíos, ¿ya? Entonces, en ese proceso nosotros estamos y hemos realizado con nuestros docentes trabajo de capacitación para poder ir implementando esta nueva forma de ver este proceso evaluativo, ¿ya? Entonces, en eso estamos nosotros en este momento. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doña Ide. Sí, en general, y es una constante, ¿eh? Yo sé que para algunos colegios probablemente va a ser más simple o fue más simple el abordaje del decreto 67, dadas sus características, ¿cierto? Y dado su objetivo, evidentemente. Pero eso responde particularmente a una cultura evaluativa que tiene distintas capas, ¿cierto? Una capa desde el punto de vista del equipo directivo, una capa desde el punto de vista del equipo docente, una capa desde el punto de vista de los estudiantes, que ya nos ven la evaluación como a lo mejor lo veíamos nosotros, ya en nuestros tiempos como estudiantes, y una capa que tiene que ver con los apoderados. Ya en ese sentido, obviamente el desafío es aún mayor, ya desde la lógica de traspasar este concepto a lo mejor un poco más centrado en lo cuantitativo, de rankear. De hecho, si lo pensamos desde el punto de vista, por ejemplo, de la PDT, sigue existiendo esta lógica del ranking, del NEM, que son básicamente tipificaciones en base a factores numéricos, a guarismos, como decía un profesor, e integrar dentro de ese mismo proceso elementos cualitativos, que es la parte más compleja, desde el punto de vista de cómo vamos evaluando formativamente y en función obviamente de un gran concepto que se desglosa de lo que nos mencionaba doña Ide, que es la retroalimentación. Hoy día, obviamente, dadas las condiciones del proceso pedagógico, particularmente en función de la pandemia, se requiere un proceso de, en este caso, retroalimentación, que obviamente implica mayor tiempo, mayor inversión de energía, mayor proceso de desarrollo de materiales, ¿cierto? Desde particularmente los docentes, y es obviamente una gran piedra de tope para dar cabida directamente a lo que es el decreto 67 en todo su espectro, como, perdón, elementos de promoción, calificación y evaluación. Ya, desde ese punto de vista, nosotros lo que vamos a hacer hoy día es presentarles una herramienta que podría facilitar en gran medida, por lo menos dos grandes espectros de información. Y eso es lo que a mí me gusta de lo que les voy a mostrar, que abordamos dos grandes dimensiones, una dimensión administrativo-pedagógica, llamémoslo sostenedor de equipo directivo, y una dimensión edumétrica, particularmente focalizándonos en los profesores y los estudiantes. Ya en ese sentido, insisto, sé que es un poco autorreferente, ya porque son los instrumentos que desarrollamos en la compañía, pero tienen esta característica que por lo menos nosotros, gracias a los estudios que hemos hecho del mercado en particular, no existe un competidor que presente estas características. ¿Ya? Y eso es lo que me gusta de este servicio y por lo mismo, como les comentaba hace algunos minutos, ya tenemos más de 300.000 evaluaciones fijadas, de las cuales hemos podido desarrollar cerca de 80.000 en el plazo que llevamos del año hasta el momento. ¿Ya? O sea, siempre el fuerte, nos guste o no nos guste, siempre el fuerte se da en los procesos intermedios y particularmente en los procesos de cierre. Ya en ese sentido, el diagnóstico integral de aprendizaje ha sido una herramienta positiva, claramente. El diagnóstico integral de aprendizaje permite por lo menos evaluar socioemocionalmente a los estudiantes y eso es un valor intrínseco al proceso y ahí nosotros, insisto, no hacemos más que aplaudir el trabajo que ha hecho el ministerio desde ese punto de vista. Pero cuando hablamos del concepto de la evaluación desde el diagnóstico integral de aprendizaje, focalizándonos en el aprendizaje como elemento cognitivo, obviamente ahí hay una dificultad y una falencia importante. Se evalúan solamente dos asignaturas, se evalúan algunos niveles que nos gusta o no nos gusta, están muy relacionados estrechamente con lo que es el CIMSE, y ahí es donde nosotros marcamos un poco la diferencia. ¿Ya? Yo creo que ya es momento de comenzar. Ya, si es que alguien quiere hacer algún comentario, preguntar algo, por favor siéntanse la libertad de hacerlo. Nos va a apoyar Carlos, nos va a apoyar Miguel Ángel también, ya, coordinador del área de capacitación, que también se encuentra con nosotros, y voy a proceder a compartir pantalla. Espero hacerlo bien en esta ocasión, porque antes me mandó un condoro. Ya, ustedes me confirman si se ve la pantalla, estimados, estimadas. Súper, se ve bien, María. Muchas gracias, estimado Carlos. Como les mencionaba, ya vamos hoy día a conversar sobre evaluación. Ya nosotros determinamos este servicio de evaluaciones web para la mejora.
particularmente porque consideramos la evaluación como un insumo para el aprendizaje, ya tanto para los profesores como también para los estudiantes. Ya no la evaluación como una actividad punitiva, ni mucho menos, sino como un elemento que busca aportar. Este proceso se realiza en esta alianza NAPSIS-Mateo-NET. Por lo tanto, aquellos que dispongan de uno u otro sistema van a contar con un servicio equivalente, ya tanto desde el punto de vista de la formulación de los instrumentos, las retroalimentaciones que vamos a conversar brevemente, y lo que tiene que ver con el proceso de acompañamiento, que también es un punto tremendamente destacado y por el cual ha sido muy bien evaluado el equipo de medición, que en este caso respalda a NAPSIS y también respalda a Mateo-NET. El objetivo particular, obviamente, de esta reunión o esta invitación que extendimos a ustedes es poder presentarles las características de las evaluaciones web, obviamente como una alternativa de evaluación particularmente, pero que tiene este foco principal en los aprendizajes. Y aquí vamos a adentrarnos en un terreno que tiene que ver mucho con el por qué se está evaluando hoy día, y no solamente en Chile. Ya aquí, de hecho, lo que les estoy mostrando en pantalla fue extraído en particular del reporte ERCE, que es una prueba que aplica periódicamente la UNESCO en los países de Hispanoamérica. Ya, si no me equivoco, son 13 países los que se miden a través de este instrumento, que determina ciertos aspectos diferenciadores de un sistema educativo a otro sistema educativo. Ya nosotros, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de estudiar el currículum de Colombia, y el currículum de Colombia tiene características tremendamente distintas al currículum de Chile, no solamente por el foco particular, sino por el cómo organizan el proceso de aprendizaje. Nosotros trabajamos por objetivo, ¿verdad? Eso creo que, bueno, todos lo tenemos sumamente claro. Ellos trabajan en función de DBAs, derechos básicos de aprendizaje, y distribuyen los niveles, ¿ya? No por grados, sino por etapas en función justamente de estos DBAs. ¿Ya? En ese sentido, una conclusión importante, y acá me disfrazo como profesor de lenguaje, como les mencionaba, yo soy de profesión profesor de castellano y comunicación, de educación media en particular. Me voy al punto que está en la esquina superior izquierda, ¿ya? Donde dice 4 de 10 estudiantes latinoamericanos en tercer grado no pueden localizar y relacionar información explícita de un texto. Acá lo que nos están diciendo es algo bastante llamativo, por no decir alarmante. Ya hoy día los estudiantes en Latinoamérica no tienen la capacidad de leer superficialmente un texto, sin adentrarnos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con competencias de inferencia o competencias más elevadas como el proceso de reflexión. Ya recuerden que en Chile particularmente la lectura se distribuye en 3 grandes niveles. Ya un nivel inicial que tiene que ver principalmente con la capacidad de reconocer elementos o información de un texto, una capacidad intermedia que tiene que ver con relacionar e interpretar información del texto, y una habilidad un poco más alta, o llamémosla superior, que tiene que ver con reflexionar sobre la información del texto. Desde ese punto de vista, y aquí me voy al plano local, la agencia de calidad, y esta información está extraída desde la prueba PISA, ya este es el último informe del 2019, la última vez que se pudo aplicar ya derechamente esta prueba, que fue el 2018, ya, donde nos dice que el 31% de los estudiantes está por debajo del nivel 2 en la prueba PISA de lectura, que tiene que ver directamente con habilidades básicas de lectura. ¿Ya? Si transformamos o por lo menos expresamos esta información desde el punto de vista nacional directamente y qué implicancias puede tener, esto nos está diciendo que los estudiantes en Chile no tienen las competencias básicas para desempeñarse, por ejemplo, de manera eficiente en la sociedad actual. Y eso tiene que ver particularmente con capacidades comunicativas. Y desde ese punto de vista, obviamente, la lectura es un elemento fundamental para el desarrollo cognitivo de cualquier persona. E inclusive, y probablemente esta es una conversación que ustedes han tenido con sus equipos docentes, normalmente los estudiantes tienen dificultades asociadas a la lectura que lamentablemente son transversales a todas las asignaturas. Por tanto, cuando un estudiante, por ejemplo, no tiene un buen nivel de lectura, probablemente cuando se ve enfrentado a un problema de resolución, como es el caso del área matemática, va a presentar dificultades asociadas a la comprensión del problema. Acto seguido, perdón, este estudiante no va a obtener un resultado, por lo menos dentro del marco de lo esperado. Ya en ese sentido, insisto, es un concepto importante del por qué queremos evidenciar que el proceso de evaluación es tremendamente importante
no solamente desde el área de lectura, ojo, acá obviamente tomamos este ejemplo porque es algo muy llamativo, ya, sino desde el proceso de evaluación como un elemento que nos entregue información a nivel interno, a nivel de colegio, a nivel institucional y obviamente en función de un proceso organizacional. Ya, eso es un punto importante. En respuesta a esta necesidad, el Ministerio de Educación elaboró, ¿cierto?, el llamado decreto 67 que nos hacía mención hace un rato Aide. Ya, este decreto de promoción, calificación y evaluación tiene por objeto, como bien nos decía ella, dar un vuelco a la cultura evaluativa de cada uno de los colegios del país, centrando su mirada principalmente en el proceso formativo, ¿cierto?, en la evaluación formativa. Desde este punto de vista, destacamos acá en este documento un elemento súper importante. No toda evaluación debe conducir a una calificación. O sea, toda evaluación que se ejecuta dentro del proceso de trabajo pedagógico debe tener un objetivo, ¿cierto? Debe tener un fin, pero no siempre ese fin debe ser una cuantificación. Y es lo que conversábamos hace un rato. Desde el punto de vista normal, a nivel de cultura evaluativa, generalmente nosotros evaluamos con esa lógica, para obtener un dato. ¿Ya? Y eso obviamente tiene que ver principalmente con lo que nosotros normalmente llamamos evaluación estandarizada, ¿ya? Que si bien no decanta directamente en una calificación, sí decanta en información cuantificada. ¿Ya? En ese sentido es tremendamente importante el hecho de que el marco de trabajo que tenemos hoy día es distinto. Inclusive, conversábamos en un webinar anterior con un colegio que nos mencionaba que ellos, por ejemplo, ya no evaluaban de acuerdo a esta lógica de cantidad de horas más uno, ¿cierto? Ya en ese sentido, lo que hacían ellos era dotar al docente de la posibilidad de evaluar en función de la carga curricular con la cual estaba trabajando. Obviamente, dentro del marco que tenemos hoy día, con un currículum priorizado, ¿cierto? Donde el foco particular se distribuye en dos grandes tipos de objetivos, objetivos esenciales, ¿cierto? Y objetivos integradores. Esta posibilidad se ve reducida y en el caso puntual de este colegio, aquí un profesor podía colocar 2 notas en el semestre. Sin la necesidad, obviamente, de que esas 2 notas equivalían directamente a 2 evaluaciones. Había un proceso complejo que el profesor en particular que hacía mención del ejemplo, lo cargaba de distintas actividades, ya me seguía de trabajo, ya me sé actividades asociadas a lo mejor a la exposición, a la investigación, etcétera, etcétera. Pero el profesor lo que hacía era marcar una ruta de trabajo en función de distintos tipos de evaluaciones, evaluación diversificada, ¿verdad? Y este proceso decantaba en 2 calificaciones. Y esas 2 calificaciones le permitían al docente primero entender realmente qué estudiantes habían aprendido y cuánto habían aprendido, perdón, y qué estudiantes no lo habían hecho. Y en ese sentido se vivía una visión un poco más cercana a lo que es el decreto 67, ya que es, insisto, el marco actual de trabajo que tenemos hoy en día desde el punto de la evaluación. Desde el área de medición de la compañía, ¿cierto? Napsys, Mateonet, hicimos un ejercicio y revisamos el estado del arte de lo que es hoy día el concepto de evaluación. Ya desde ese punto de vista entendimos y diagnosticamos que John Hattie, ya que es una fuente tremendamente importante desde el punto de vista del plano de la evaluación, definió 2 grandes elementos, ya un factor y un tamaño del efecto de ese factor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para eso, John Hattie, durante un plazo considerable, estudió más de 50.000 papers asociados a la educación. Obviamente no lo hizo John Hattie por sí mismo, sino que en conjunción con un equipo. Pero, y aquí nosotros destacamos 2 puntos importantes. Todo elemento, todo factor que impacte sobre un 0.30 o un 0.3 en los estudiantes es un elemento a considerar, por lo menos dentro del proceso. Y acá nosotros marcamos 2. Increíblemente las pruebas frecuentes, o sea, hacer muchas pruebas, ¿cierto? Muchas evaluaciones, impactan un 0.34, ¿ya? Pero fíjense, la retroalimentación impacta un 0.73. Y si nosotros vamos al concepto del decreto 67, el decreto 67 nos dice no deje de evaluar. Lo que nos dice es no evalúe para calificar. Y por otro lado, nos está diciendo evalúe, pero incorpore un proceso de retroalimentación. Ya desde ese punto de vista, y desde la lógica un poco del ministerio y lo que expresa John Hattie,
en particular, hay una coincidencia y una correlación importante entre un proceso y otro, lo que promueve el decreto versus lo que estudió John Hattie, ¿ya? En ese sentido, son aspectos tremendamente importantes. Ahora, manteniéndonos dentro del marco de la evaluación como aprendizaje, ya nosotros por décadas, ¿cierto? Por décadas, estuvimos enfrentados a un escenario como el que vemos al costado izquierdo de su pantalla. El costado izquierdo es la sección inferior, donde un profesor, ¿cierto? Normalmente exponía o dialogaba con sus estudiantes en función de alguna materia, algún contenido, algún tratado. Ya a lo mejor una clase de filosofía donde se incurría en el diálogo, ¿cierto? Una clase de matemática donde se presentaban y ejercitaban distintos mecanismos de resolución, una clase de lenguaje donde se analizaba, por ejemplo, la estructura de un texto y el contenido del mismo, pero siempre había un contacto, ¿verdad? Siempre había un contacto visual. Y de hecho, sin ir más lejos, Chomsky señala, y esto es como bastante llamativo, Chomsky señala que solamente el 7% de lo que comunicamos nosotros lo hacemos de forma verbal. El resto del mensaje se transmite a través de nuestro volumen de voz, de nuestra entonación, de nuestra expresividad, ¿cierto? De cómo utilizamos la kinésica o el cuerpo en la comunicación. Pero, a raíz de este famoso virus, ¿cierto? Del coronavirus, el escenario cambió drásticamente. ¿Ya? Cambió donde básicamente, perdón, a un escenario en el cual no existe este proceso de retroalimentación constante que percibe el docente. De hecho, y por favor, pensémoslo un poco, era bastante fácil, desde el punto de vista de la observación, determinar visualmente cuando un estudiante había entendido o no había entendido lo que estábamos tratando en clase. Ya era muy común verlo en su rostro, en la expresión de su cara. Hoy día, a través de las plataformas digitales, ¿cierto? Y los entornos virtuales, si bien se nos facilita, por ejemplo, tener personas de Iquique o de la novena región con nosotros hoy día en esta reunión, existe esta interferencia de la pantalla, ¿cierto? Yo apago mi pantalla, apago mi micrófono, pero estoy presente. Ya en ese sentido esta interacción se pierde. Y toda esta información que recibía el docente a través de esta comunicación no verbal, hoy día ya no existe. Y desde ese punto de vista, obviamente, el docente se ve condicionado a una realidad pedagógica totalmente distinta. Si lo pensamos desde el punto de vista particular del proceso edumétrico que conlleva la realización del acto pedagógico en sí mismo, obviamente es un escenario complejo. Si sumamos más aún el proceso de tener que aprender entornos virtuales, el manejo en estos ambientes digitales, se vuelve un proceso más complejo todavía. Ya desde ese punto de vista, el escenario desde el 2020 en adelante cambió radicalmente. Desde esa lógica, el proceso de retroalimentación, y aquí es donde insisto, vuelvo un poco a lo que es el decreto 67 y lo que plantea John Hattie. El proceso de retroalimentación debe ser necesariamente, y atendiendo, ojo, a las características de nuestros estudiantes, flexible. Ya no todos los estudiantes, y yo creo que todos ya tenemos clara esta idea, aprenden de la misma forma. Por tanto, no todos los estudiantes deben recibir el mismo tipo de retroalimentación. Ya en ese sentido, lo que nosotros debemos hacer necesariamente es buscar un elemento para poder priorizar. ¿Ya? Existen distintos criterios. Ya en algunos casos, en algunas situaciones, se les llama niveles de aprendizaje o niveles de logro, por ejemplo. Y era muy común, y aquí lo comento un poco desde mi posición como director o exdirector. Ya nos priorizábamos en función del nivel de logro. Por tanto, eso permitía avanzar a algunos, pero estancábamos a otros. Si bien estancábamos a una minoría, llamémoslo así, al grupo más reducido, buscábamos posibilitar y potenciar el avance a nivel de colegio en función de mejorar los aprendizajes de los estudiantes que presentaran en su momento un nivel de logro menor al esperado o derechamente deficitario. ¿Ya? En realidad no puedo decir si fuera bueno o malo, ayudaba, claramente ayudaba, pero también tenía esta repercusión que aquellos estudiantes que tenían niveles avanzados de aprendizaje, lamentablemente no les podíamos entregar las herramientas suficientes para seguir progresando. Y ahí eso obviamente genera frustración y genera una carga socioemocional tremendamente distinta que posteriormente es difícil de corregir. Y la retroalimentación viene obviamente a ser esta puerta, o esta llave, perdón, que nos abre la puerta a una mejora. Ya en ese sentido, insisto, lo fundamental principalmente de la evaluación hoy día es que tenga este foco.
sea parcelado, sea recurrente, sea eventual, sea utilizando el mismo instrumento con el cual medimos a los estudiantes, debe existir siempre un proceso de retroalimentación. Y aquí, yendo a tierra derecha, ¿ya? Esto es como lo que tiene que ver con lo fundamental asociado a este servicio de evaluaciones web. Definimos 7 grandes beneficios de las evaluaciones, ya llamémoslo Mateo, llamémoslo Nashi. Ya en esta alianza logramos consolidar 7 grandes características que definen nuestro sistema de evaluación. Ya se las voy a puntualizar más adelante, pero ahora se las quiero nombrar. Primero, es un sistema de aplicación de evaluaciones online, lo que lo hace bastante simple y hoy día podemos decir, gracias al 6.9/7 que tiene el servicio a nivel de evaluación en los colegios que lo han aplicado, que es un servicio que presta una calidad desde el punto de vista de la eficiencia muy reconocida en los colegios que lo han aplicado. En ese sentido, y aquí voy a hacer el reparo, el servicio normalmente se aplica en función de 1 a 2 personas por cada colegio, que son quienes manejan el proceso en cada colegio. Generalmente es parte del equipo directivo, es el director y la UTP, o el UTP es el UTP en sí mismo, el coordinador académico o la coordinadora académica, pero generalmente nosotros trabajamos en esa línea. Ya hay un representante del área de medición, de NAPSIS Mateo, y hay un representante del colegio. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Evitamos sobrecargar al docente con un proceso de evaluación, ¿ya? Eso es como un elemento muy importante y que básicamente surge en función de las mismas necesidades expresadas por los colegios. Nosotros tenemos la posibilidad de que cada profesor se haga cargo de cada evaluación, por lo menos asociada a su asignatura, pero los colegios en general nos dicen, no, ¿saben qué, chiquillos? Preferimos manejar nosotros, condensar el trabajo en nosotros como equipo directivo, y así dejamos que los docentes sigan con su proceso de planificación, sigan ejecutando sus clases, sigan trabajando en el ritmo que vienen trabajando. Y eso nos ha traído bastante, muy buenos frutos, diría yo. No porque impedimos el ingreso o la interacción, sino porque hacemos que el proceso sea bastante más fluido. Sin ir más lejos, hace un poquito, fue como una semana antes de las vacaciones, del inicio de las vacaciones de invierno para aquellos colegios que estaban en modalidad semestral. Aplicamos casi 2000 evaluaciones en 4 días. Y la persona, que en este caso acompañó por la parte del colegio, era una coordinadora académica. Y por contraparte, desde la compañía, en este caso fui yo. Por tanto, logramos que la velocidad de respuesta a las problemáticas que se suscitaban, que fueron muy, muy escasas, fuese bastante rápida, ya que tenían que ver principalmente con problemas de acceso. Los estudiantes ingresan con su RUN. Hay muchas veces olvidan el RUN, intentan cambiar clave y ahí se provoca un colapso de la información. Pero en general, como les digo, fue un proceso muy exitoso, ya porque fue un número importante de evaluaciones, yo diría 1800 y algo, no recuerdo en este momento en específico cuántas, pero fueron solamente 4 días de trabajo. Al quinto día el colegio ya tenía el reporte. Acto seguido, cuando el colegio volvió de vacaciones, se contactaron conmigo, Matías, que haremos la presentación de resultados. En 2 días, desde que ellos regresaron, hicimos la presentación de resultados. Ya en ese sentido fue un proceso, como les digo, simple, rápido y tremendamente eficiente. Desde el punto de vista de la homologación, tenemos la posibilidad hoy día de tomar las planillas de SIGE, las que ustedes descargan de su suite particular, ¿cierto? Y cargarlas directamente en sistema. Ya en ese sentido no hay mayores complicaciones, hemos elaborado una adaptación del sistema para poder contrastarse directamente con las planillas SIGE. Nuestro sistema toma la información necesaria de las planillas SIGE y conforma el proceso de trabajo en el sistema. Información rápida y oportuna. Cuando ustedes configuran, o cuando nosotros apoyamos la configuración, si usted me dice, Matías, quiere integrar a 5 profesores al proceso, hacemos la configuración y automáticamente van a llegar correos de aviso al docente con sus accesos y con el enlace directo al sistema. Sumado a esto, el equipo de medición entrega tutoriales, junto obviamente con procesos de inducción, de capacitación, etcétera, donde le enseñamos a todos los usuarios que van a ser parte del proceso a interactuar con el sistema y obviamente a conocer el cómo se debe desarrollar un evento de evaluación. Esa es la nomenclatura que utilizamos nosotros. Existe un soporte técnico del equipo de medición, ya en este caso NAPSIS Mateo, y aquí un problema en la lámina. En ese sentido, el soporte se brinda en función de un proceso de inducción,
un proceso de capacitación, un proceso de configuración, un proceso de acompañamiento y obviamente una presentación de resultados que en este caso es disciplinar. Ya sea hay una presentación por un profesional de lenguaje, un profesional de matemática, uno de ciencias y uno de historia. Que en ese sentido buscamos potenciar justamente las características particulares de cada asignatura. Ya nosotros podríamos eventualmente hacer una presentación individual, o sea, cada representante del área presentar en distintos colegios, pero consideramos que al tener un equipo, en el caso del área de medición, al tener un equipo docente de las asignaturas nucleares, que son las que nosotros entregamos a los colegios, y que está la posibilidad de hacer los análisis particulares desde el punto de vista de la especialidad, ¿por qué no hacerlo? Ya en ese sentido nosotros, insisto, brindamos un servicio que se aboca a las particularidades de cada asignatura, entregando recomendaciones estratégicas, recomendaciones metodológicas y un análisis obviamente un poco más profundo desde el punto de vista de los datos. Ya que hay ojo, hay una diferencia importante con lo que hace el diagnóstico integral. El diagnóstico integral, si bien evalúa algunos niveles, insisto, en lenguaje y matemática, lo que hace después es entregar una base de datos. Nosotros entregamos obviamente una base de datos, pero también entregamos un proceso de acompañamiento y un análisis más profundo desde el punto de vista de cada una de las áreas de trabajo. Existe la entrega de reportes. Ya aquí yo me pongo las manos al fuego y estoy seguro que no me quemo. ¿Ya? Nosotros entregamos los reportes más completos que existen hoy día en el mercado de las plataformas de apoyo al aprendizaje, ya los llamados LMS, los Learning Management System. Ya nosotros entregamos reporte al apoderado, reporte al sostenedor, un reporte consolidado por establecimiento, entregamos un reporte por curso, etcétera, etcétera. O sea, entregamos una base de información sumamente importante y tremendamente acabada. Nos ha pasado, y ahí nosotros siempre ponemos un poco el pero, nos ha pasado que hay colegios que nos han pedido, por ejemplo, el reporte por apoderado para entregarlo al final de año. Nosotros lo entregamos, obviamente, porque es parte del sistema, y de hecho, si usted lo quiere extraer, lo va a poder extraer, no requiere de nosotros para eso. Ya eso es una acción que es bastante autónoma desde ese punto de vista. ¿Cuál es el punto? Nosotros buscamos que esta evaluación aporte desde el punto de vista del aprendizaje, más que entregar la calificación en sí misma, que el reporte sí la contiene. ¿Ya? Pero como les digo, es parte del servicio y nosotros lo que hacemos es principalmente mencionar lo que consideramos el objetivo esencial de la evaluación, que es poder obtener información para poder, obviamente, tomar mejores decisiones. Aquí un punto destacado. Nosotros entregamos una retroalimentación a cada estudiante en cada una de las alternativas. Ya, yo tengo súper claro que ustedes conocen el sistema de justificación de andamiajes, de donde se entregan ciertas pistas, ciertas condiciones metodológicas o cierto tipo de información para que el estudiante en un segundo intento dentro de la evaluación pueda responder de forma correcta. No entregamos jamás la respuesta correcta. Solamente entregamos elementos que le permitan al estudiante poder llegar a esa respuesta correcta. ¿Ya? Y lo hacemos, ojo, aquí por eso les decía hace un rato, es la gran diferencia. Lo hacemos alternativa por alternativa. No es pregunta por pregunta como se puede hacer en Google Forms, ya que usted puede integrar una retroalimentación por pregunta. Nosotros entregamos 4 cuando la pregunta tiene 4 alternativas. Por tanto, obviamente hay una diferencia importantísima desde el punto de vista del proceso de acompañamiento al estudiante y de ejecución de este lineamiento determinado por el decreto 67. Y por último, otro de los beneficios de las evaluaciones web de NAPSI y Mateonet es la presentación de resultados, que es lo que les comentaba hace poquitos minutos. Es una presentación que tiene características tremendamente positivas porque focalizan el desarrollo de análisis asignatura por asignatura. Como le mencionaba, el estudiante, y esto hablando un poco ya más directamente a cada uno de los puntos de estos 7 beneficios, el estudiante entra a un sistema, y acá por ejemplo en una pregunta de lenguaje se encuentra con un texto, ¿cierto? Se encuentra con la pregunta y las distintas alternativas. Y acá el estudiante puede devolver, puede omitir, o en el caso de la pregunta final, finalizar. Ya si fuese una pregunta anterior, por ejemplo la pregunta número 1, acá aparecería un botón siguiente. ¿Ya? Un estudiante aún así puede marcar en cada pregunta y va a poder visualizar cada una de ellas. Si el estudiante quiere a lo mejor ver el texto en un tamaño más grande, puede presionar la lupa. Ya en ese sentido, el sistema está pensado para facilitar la navegación de nuestros usuarios, en el caso de las pruebas, usuarios estudiantes. Desde el punto de vista de la evaluación online, nosotros destacamos esta herramienta que llamamos control,
Ya el control me permite a mí como docente poder entrar a cada una de las pruebas y saber qué estudiantes han respondido, cuál es su nivel de error o cuál es su nivel de asertividad, y en el caso eventual poder reiniciar el acceso de los estudiantes cuando se les cae el sistema. Hoy día tengo entendido que el diagnóstico integral presentó muchas dificultades porque cuando a un estudiante se le caía el sistema no era posible dar reinicio al acceso. Ya nosotros hemos podido desarrollar, esto lo hicimos hacia finales del año pasado, una mejora con este botón que está al costado derecho. Ya si por ejemplo Sofía Álvarez entró, se le cayó internet, por cualquier motivo se le cortó la luz u otros, ella va a quedar logueada en el sistema. Por lo tanto, cuando intente entrar otra vez, no va a poder. Por lo tanto, ¿qué hace el docente? Se va a dar cuenta que este cuadrito está en un tono distinto a los demás, y eso significa que ella está en línea sin haber podido reingresar. Así que el profe va, pincha el cuadrito y el acceso automáticamente se resetea. Ojo, sin que Sofía pierda las respuestas que ella tiene marcadas dentro de la prueba, ya que eso es un punto también importante y que obviamente implica un trabajo mayor desde la lógica del estudiante. O sea, ya respondí 20 preguntas, me faltaban 5, se me cayó el sistema, el profe me la reinició y no quiero volver a hacer la prueba otra vez. ¿Ya? Por tanto, ahí consideramos ese aspecto y dimos esta respuesta. Lo que les mencionaba, ustedes, bueno, si no me equivoco son 4 clics, ustedes pueden descargar la planilla de los profesores y en 3 clics pueden descargar la planilla de los estudiantes. ¿Ya? Ustedes nos comparten esa información si es que así fuese necesario, si no tienen, por ejemplo, SND, y podemos crear el proceso rápidamente. Nosotros cargamos las planillas y tenemos disponibles los procesos de evaluación en tiempo básicamente récord, diría yo. O sea, es bastante rápido y bastante limpio de hacer. Por otro lado, y también un poco apuntando a lo que les mencionaba, se envían correos, ya sea de Napsis o sea de Mateonet, va a llegar un correo al jefe de UTP y un correo al docente dándole aviso, ¿cierto?, de que está configurado un evento para el jefe de UTP o una aplicación para el profesor, con el acceso y la condición de cuál es su usuario y cuál es su contraseña. Ya en este caso nosotros trabajamos con el email para los docentes y con el RUN como contraseña. O sea, es bastante simple. En ese sentido, su contraseña jamás se le va a olvidar. ¿Ya? Bueno, aquí como ustedes pueden ver no existe nadie parecido a mí en particular en la foto, ¿ya? Pero el equipo de medición es un equipo compuesto por gente experta en cada una de las áreas. Ya somos magíster en evaluación, en gestión y administración educacional, etcétera, etcétera. Ya nos desempeñamos en función principalmente de cada una de las áreas. Ya en mi caso lenguaje, una compañera del área de matemática, el jefe de medición en el área de ciencias y obviamente un diplomado en evaluación en el área de historia, geografía y ciencias sociales. Nuestro foco consiste en la gestión de la construcción del instrumento, el acompañamiento, la resolución de problemas, las capacitaciones previas y la generación de la presentación de resultados, donde obviamente desmenuzamos la información. Ese es como un elemento súper importante. Nos gusta llegar más allá desde el punto de vista de los datos que podemos aportar a los colegios. Acá ya una muestra de los reportes. Ya cuando ustedes entren a su perfil de jefe UTP, por ejemplo, y el reporte, el proceso ya esté finalizado y se generen los informes, usted va a disponer de un detalle alumno, que es un Excel, básicamente que entrega toda la información desde el punto de vista de todo lo que se mide, objetivos, indicadores, habilidades, niveles de aprendizaje, etcétera, etcétera. Un informe consolidado que normalmente lo entregamos a los equipos directivos, un informe por apoderado, ya que es además de integrar los resultados de cada uno de los estudiantes que participan del proceso, entrega algunas recomendaciones individualizadas. Ya eso es un punto también destacable. Un informe de curso para obviamente poder hacer los análisis y a final de año realizar los procesos de articulación o al inicio de año, y un reporte por establecimiento, ya que normalmente es el que nosotros utilizamos para poder desglosar la información. Si ustedes se fijan, estas imágenes que están abajo responden, las 3 primeras, de izquierda a derecha, al informe por establecimiento. Ya es el reporte a nivel de logro, el reporte a nivel de aprendizaje o niveles de aprendizaje y el reporte por habilidades. ¿Ya? Si bien nosotros trabajamos bajo esta lógica de los dominios cognitivos, en el caso del lenguaje, por ejemplo, reconocer, comprender y evaluar, estos dominios cognitivos los distribuimos en habilidades cognitivas. Ya en ese sentido tenemos la capacidad de abordarlo desde ambos puntos de vista.
El primero un poco más cercano a lo que es el CIMSE, ¿ya? El segundo un poco más cercano a lo que es PISA. Y este mapa de calor que ustedes ven acá al costado derecho se extrae principalmente del reporte por curso. Ya cada curso nos muestra el comportamiento de los estudiantes en el entorno de la prueba. Esto es, de abajo hacia arriba, las preguntas que tienen mayor nivel de resolución correcta, y de derecha, perdón, de derecha a izquierda, los estudiantes con mayor nivel de logro. Permiso, disculpen. El proceso de retroalimentación. Cuando ustedes contratan el servicio de MateoNet o el servicio de Napsys, se les entrega a los estudiantes un acceso particular a un perfil que es propio del estudiante. Ya es un perfil donde él va a poder interactuar con el instrumento. Y de hecho es el perfil donde el estudiante va a poder observar un informe de retroalimentación. ¿Cómo opera esto? El estudiante realiza la prueba, la finaliza, y dependiendo del tipo de configuración que ustedes asignen, o sea, nunca quiero que se muestren las justificaciones, siempre quiero que se muestren las justificaciones, o después del último intento quiero que se muestren las justificaciones, el estudiante va a poder visualizar esta retroalimentación. Para el caso que ustedes ven en pantalla, esto es una prueba de lenguaje, ya la configuración en este caso fue siempre. O sea, si yo le doy 3 intentos al estudiante, los 3 intentos finalizados le van a mostrar un reporte de retroalimentación. ¿Ya? En este caso, aparece el estímulo, aparece la pregunta, ¿cierto? Y aparecen las alternativas. Acá me dice que esta alternativa que el estudiante respondió es incorrecta. Y, en el caso de las pruebas de lenguaje, dado que son pruebas de lectura, me indica por lo menos una pista de dónde yo puedo encontrar la respuesta correcta. ¿Ya? Hay pruebas de historia, por ejemplo, que incorporan enlaces. Ya enlaces a videos de otros sitios, enlaces a videos de YouTube, enlaces a infografía, lo mismo con las pruebas de ciencia. Y las pruebas de matemática obviamente tienen indicaciones distintas desde el punto de vista de la complejidad de cada uno de los ejercicios. Ya en ese sentido, hemos encontrado ejercicios en matemática que de hecho cuando los conversamos con los colegios tienen una relación tremendamente estrecha con lenguaje. Son ejercicios de comprensión de lectura, básicamente, ya donde al estudiante no se le pide realizar un ejercicio matemático, pero incurre en un error derivado de que realiza una mala lectura. Ya en ese sentido buscamos también hacer ese análisis. Por tanto, el estudiante a través de este sistema de retroalimentación, que también lo podría obtener el docente, tiene la posibilidad de, en un segundo intento, obtener un nivel de logro mayor. La presentación de resultados tiene esta característica que les mencionaba hace un rato. Normalmente nosotros utilizamos mucho el análisis de reactivo, ya sacamos algunas preguntas con un comportamiento muy negativo, o sea, preguntas que tienen una alta concentración de estudiantes con un nivel de logro bajo, o sea, derechamente respondieron mal. Y realizamos este análisis en función del comportamiento, como les mencionaba, de los estudiantes en el entorno del instrumento, ya donde vemos obviamente preguntas que no tienen mayor dificultad, probablemente por el grado de la pregunta, por las características de la pregunta, etcétera, pero nos focalizamos en estas necesidades puntuales, ya que normalmente, ojo, tienen mucho que ver, increíblemente, con aspectos didácticos. ¿Cómo abordamos el contenido? ¿Cómo abordamos la habilidad asociada a esa pregunta? Normalmente es la clave del por qué el resultado de los estudiantes no es el que estamos esperando, o por lo menos no está dentro de las expectativas que nosotros teníamos antes de iniciar el proceso de evaluación. Otro elemento importante de la presentación de resultados tiene que ver con las necesidades progresivas. Mencionábamos hace algunos minutos que existe obviamente la priorización curricular, que es un documento trascendental hoy día para poder embarcarnos en un proceso de planificación y diseño pedagógico, pero también existe el documento llamado Progresión de Aprendizajes Priorizados, ya que también lo dispone el Ministerio, que es básicamente la consecución de un objetivo nivel por nivel. Ya en este sentido, también hacemos el ejercicio en la presentación de resultados de ubicar objetivos que tienen un nivel de logro bajo y buscar obviamente el objetivo que a nivel de progresión existe o pervive en el nivel siguiente. Acá en el ejemplo, en octavo básico, para este objetivo, que sería el objetivo número 8, objetivo esencial, el curso obtuvo un 28% de logro, pero luego, en primero medio, para el objetivo equivalente, el curso obtuvo un 50% de logro, lo que determina, o por lo menos nos permite entender, que aquellas estrategias utilizadas para desarrollar este objetivo en octavo básico surtieron impacto y nos mostraron avance cuando hicimos la medición de este objetivo en
el siguiente nivel. Y a nivel de conclusión, para ya podamos dialogar un poco más abiertamente, si bien, como les mencionaba, existe una evaluación estandarizada, ya que es el instrumento en sí mismo, nuestro foco particular es que esta evaluación y sus resultados tengan una lógica para y como aprendizaje. Ya en ese sentido buscamos entregar datos, como les mencionaba, a los cuerpos directivos, a los docentes, pero también a los apoderados, perdón, a los profesores y a los estudiantes, en función de dos niveles de datos, un dato un poco más cualitativo cuando hablamos del proceso del docente y el estudiante, y un dato más cuantitativo cuando hablamos del equipo directivo y del sostenedor. Porque entendemos también que son decisiones distintas las que toman cada una de estas dimensiones. Hablamos de los 7 beneficios para utilizar las evaluaciones web, ¿cierto? Como un servicio que promueve la evaluación, pero obviamente al servicio del aprendizaje. Canal digital para todos, que es el nombre que recibe el sistema en sí mismo, o evaluaciones web, permite gestionar procesos según la distribución logística que ustedes tienen o administrativa dentro de cada colegio. Podemos configurarlo de forma semestral, como también podemos configurarlo de manera trimestral. Ya sabemos que hay colegios que tienen esa modalidad de trimestre, y lo importante es que nosotros buscamos posibilitar que, si usted tiene el servicio de SND o el servicio de Mateo, ¿cierto? A nivel de gestión, usted puede alimentar estos servicios de gestión con la información que obtiene de las pruebas. Ya puede cargar obviamente las calificaciones, etcétera, etcétera. Y obviamente buscamos promover la evaluación formativa. Ya si bien nuestra prueba es de corte estandarizado, tiene esta lógica de reconstruir el proceso desde la minucia de la información. Y obviamente aportando con las retroalimentaciones y el análisis que hacemos en conjunto con el equipo directivo o el equipo directivo docente. ¿Ya? Lo señalo de esta forma porque son distintos tipos de presentaciones. Ya, eso es un punto tremendamente importante. Normalmente nosotros diferenciamos una presentación de la otra, no porque una tenga más valor que la otra, sino porque las miradas son distintas. Y en ese sentido también nosotros buscamos un poco aportar a cada uno de los roles que se juegan dentro del colegio, que obviamente todos son importantes, pero todos tienen distintos niveles de responsabilidad. Y por último, promovemos las retroalimentaciones a estudiantes y docentes y entregamos datos a los equipos directivos para mejores decisiones. Ya en ese sentido, como les decía, buscamos aportar desde cada uno de los roles y desde cada una de las visiones, porque entendemos que el proceso de educación es un proceso tremendamente complejo, que requiere de mucha información. Desde ahí nuestra lógica de entregar también los reportes más completos del mercado, tanto en NAPSIS como en el servicio de Mateo. Acá algunas referencias, y esto es lo que tiene que ver, o por lo menos una presentación, insisto, muy general, muy general. Hay mucho que hablar, mucha tela que cortar, como decía mi abuela, pero esto es lo esencial, ¿ya? Así que los escucho o los leo. Ahora me voy a callar un poquito yo. Por ahí, Matías, dígame, no sé quién me está hablando, ¿no? A ver, voy a intentar ponerme Aide. cuadrito. Doña Aide, la escucho. Sí, Matías, mi pregunta apunta a algo súper concreto porque la visión que ustedes muestran está excelente, principalmente en lo que se refiere al manejo de información justamente para la mejora, ¿ya? Entonces, las pruebas que ustedes ofrecen ahí en la plataforma, ¿son pruebas estandarizadas o el colegio la diseña y ustedes la trabajan en función de lo que cada colegio necesita? No, tengo que ser súper franco, doña Ide, no puedo mentirle, ya no es nuestra misión hacerlo. La única excepción que hemos hecho en función de la construcción de los instrumentos es que en este proceso intermedio, llámese PDN2 de forma interna, diseñamos dos tipos de instrumentos. Un instrumento focalizado en los objetivos esenciales 2021 y un objetivo focalizado en los objetivos esenciales 2021 y 2020. Ya, pero normalmente nuestra distribución es la prueba de diagnóstico, considera objetivos N1 y N2 del año anterior, que sería la prueba PDN1 que ya se aplicó. La prueba PDN2 es una prueba de objetivos N1 del año en curso, y la prueba PDN3, que sería la prueba de cierre, es una prueba que contiene objetivos N1 y N2 del nivel actual. Esa es la distribución que nosotros hacemos. La única salvedad, como le mencionaba, es la que hicimos ahora de diseñar un instrumento alternativo que incorpora objetivos del 2020, porque entendemos que en realidad las rutas de aprendizaje probablemente no
no fueron lo que se esperaba en primera instancia cuando se diseñó el diagnóstico. Ya eso es a nivel muy general. Si los sistemas, tanto de Mateo como de NAPSIS, tienen la capacidad de construir instrumentos de evaluación de forma interna, pero esos son instrumentos propios del colegio. Lo que nosotros ofrecemos es ya directamente un instrumento de orden estandarizado, como bien lo decía usted. Perfecto. Muchas gracias. Por supuesto, por supuesto. ¿Alguien más? La verdad no tengo una vista completa, veo solamente Matías, algunos. Dígame, Carlos. a través de Facebook, Don Orlando te consulta, con este sistema de evaluación, ¿en qué momento se ejecuta la retroalimentación? La retroalimentación tiene que ver directamente con el estudiante, por lo menos la retroalimentación particular. ¿En qué sentido? El estudiante finaliza un intento de la prueba y automáticamente al finalizar aparece el reporte de retroalimentación en el perfil del estudiante. El otro nivel de retroalimentación se provoca ya cuando realizamos el proceso de análisis de resultados, y ahí donde obviamente una retroalimentación a nivel un poco más profundo, porque tiene que ver particularmente con los datos que entregamos después de generar los reportes asociados a cada una de las pruebas que utilizamos. Por acá Carla Aravena pregunta, ¿cómo abordan las evaluaciones con los estudiantes del programa de integración escolar? Les soy súper honesto, Carla, no está considerado por lo menos en una instancia 2021. Ya lo estamos evaluando y lo estamos obviamente pensando en un año 2022 para poder integrar ya los programas PIE, porque sabemos que son súper importantes y súper valiosos, pero obviamente eso también implica a nivel de construcción de la evaluación un nivel de especificidad que hoy día o sea, básicamente carecemos de ese nivel de especificidad porque no tenemos los especialistas en el área. Esa es la respuesta concreta. Tenemos obviamente especialistas en lenguaje, en matemática, en ciencia, en historia, pero no del programa de integración. Por tanto, no está considerado para el 2021, sí se está estudiando para el 2022. No sé si respondí su pregunta, Carla. Okay. No sé si alguien más tiene preguntas, estoy totalmente dispuesto a responder lo que pueda responder, obviamente no, no tengo lamentablemente todos los conocimientos, pero estamos totalmente abiertos a hablar de lo que nosotros hacemos en el sistema, por lo menos en la compañía. Puede levantar su mano igual los que no están habilitados para poderle habilitar el micrófono. Sí, por supuesto, por supuesto. Esa es la idea, que podamos conversar, conocer su parecer. Como les decía, el sistema tiene muchas características, yo les mostré algunas muy esenciales, ya muy esenciales. Normalmente el proceso de configuración es bastante rápido y en general nosotros como equipo apoyamos tanto a Anapsis como a Mateo en la configuración inicial. Ya dotamos de videos tutoriales que en general duran entre 3 a 3 minutos y medio promedio, porque son funciones, como les decía, muy específicas. Y el proceso es bastante limpio y bastante fluido desde ese punto de vista. Ya no hay mayores complicaciones, los accesos de los estudiantes también son sencillos. Ya en general los estudiantes tienen esa característica de adaptarse con facilidad. ¿Cuál es la frecuencia en la aplicación de las evaluaciones? ¿En qué sentido, Carla? Porque la pregunta en realidad es como muy general. Nosotros normalmente aplicamos procesos dependiendo de las condiciones del colegio. Hemos aplicado, como les daba el ejemplo, en 4 días un colegio completo, como lo hemos hecho en 3 semanas. Ya, pero eso obviamente depende de el nivel de organización que podamos llevar a cabo con el colegio. ¿A qué me refiero con esto? Hemos aplicado en sistema asincrónico, ya donde damos un plazo de una semana para que el estudiante aplique las pruebas, y lo hemos hecho en procesos sincrónicos, ya donde el estudiante aplica en los horarios de clase. Ya en ese sentido, ambos procesos han sido exitosos, pero hay uno que obviamente no tiene tanto monitoreo como otro. Normalmente el proceso asincrónico carece de este nivel de monitoreo que puede realizar el profesor y de acompañamiento que puede realizar el profesor en un proceso sincrónico, ya calendarizado con el horario de clase. Ya en ese sentido, no hay un margen de trabajo. Generalmente nosotros obviamente destinamos ciertos espacios del año, ciertos espacios del tiempo, más que nada porque hoy día, por ejemplo, a esta altura del año, una prueba PDN1, una prueba de diagnóstico, no tendría tanto valor, porque hay obviamente un proceso de trabajo docente que lleva varios meses ejecutándose y lo ideal es medirlo y contrastarlo con el proceso que ya correspondería que sería una prueba de orden intermedio.
¿ya? Pero como le digo, normalmente nosotros estructuramos las pruebas dentro de las condiciones que el colegio también requiere. ¿En qué periodo se aplica? Normalmente la prueba de diagnóstico, que es la PDN1, se aplicaba hasta abril, hasta inclusive inicios de mayo. Ya era como el tiempo límite. La PDN2 comenzó hacia finales de julio y normalmente la trabajamos hasta inicios de septiembre. Y la PDN3, eso obviamente va a depender del calendario escolar, pero según entiendo, el año se estaría cerrando para una parte importante de los colegios hacia el 17 de diciembre. Normalmente se aplica la primera semana de diciembre, ya normalmente. Es como los plazos que nosotros establecemos, finales de noviembre, principio de diciembre. Y obviamente condicionado también, estimada, a los niveles que se van a aplicar. Nosotros entregamos instrumentos desde NT1 hasta cuarto medio. Por tanto, nos ha pasado que los instrumentos de cuarto medio los aplicamos hacia principios de noviembre, en la prueba final, ya porque son los estudiantes que salen antes del año lectivo. Pero eso, insisto, normalmente son como los plazos que nosotros establecemos internamente para que los datos tengan obviamente una validez estratégica, ya que eso es como un punto importante. No solamente entregar los datos porque tenemos que entregarlos, sino para que puedan ser estudiados y obviamente puedan responder a algún plan. Eso es como la respuesta a esa pregunta, y de la cual agradezco también. No sé si alguien tiene alguna pregunta que podamos conversar, resolver. Está César acá, está Iván, que ellos son los ejecutivos que nos acompañan hoy día, por si tienen la necesidad obviamente de poder conversar más en profundidad respecto del servicio en sí. Pero como les mencionaba, a nivel macro, eso es el servicio de medición que ofrece NAPSIS Mateonet. Ya un servicio completo, un servicio eficiente, un servicio rápido, y puntualmente nunca van a estar solos en este proceso. Ya siempre va a haber gente del área de medición y evaluación de la compañía que los va a acompañar al inicio, durante y en el cierre. De hecho, normalmente en el cierre es todo el equipo el que va al colegio, ya para poder hacer los desgloses y la presentación de resultados. Una consulta, ¿esto tiene algún costo para el colegio? ¿Un costo económico? Sí, o sea, es un servicio que se ofrece, perdón, que se vende directamente a los colegios. Ahí, más que nada, no sé si Carlos, perdón, César o Iván me pueden ayudar en esa área en específico que no, no es mi fuerte en particular. Ahí está, Iván. Sí, efectivamente tiene un costo adicional, pero la verdad es que es uno de los mejores valores del mercado. No, ¿cómo se calcula? Se calcula en base al instrumento por alumno, ¿ya? Y el valor unitario, ¿lo puedo decir o no puedo decir, jefe? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, es que yo no soy tu jefe, Sí, no no te puedo responder esa pregunta. Por correo nosotros electrónico. tenemos... ¿Perdón? Ajá. ¿Sí? Dice que el valor lo envíen por correo electrónico. No sé Ah, si doña Bernardita ahí nos puede dejar su correo electrónico. Bueno, en cualquier caso están Al los final va a correos. aparecer una encuesta, así que ahí pueden De veras, dejar sus muchas datos gracias, Carlos. Tienen toda la razón. para poder contactarla. Claro, Sí. la idea un poco es el valor es por instrumento y por alumno. Tiene un valor unitario y obviamente ahí se puede hacer una, si participaron del webinar, se hace un descuento adicional, me imagino. Eso es. Sí, realmente el valor es por la cantidad de alumnos, ¿ok? El valor es por prueba y se multiplica obviamente por la cantidad de alumnos que lo van a realizar. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes indican, necesitamos pruebas de lenguaje y comunicación y matemática para 2, 3, 4 cursos. Y obviamente de esos 4 cursos se saca el listado de esos 4 cursos, el listado completo de alumnos que va a presentar dichas pruebas y se hace el valor promocional, el valor por cada una de las pruebas, ¿bien? Ya, comprendido. Muchas gracias. Sí, hacer un alcance, porque, bueno, tanto Iván como César hacen mención al valor del instrumento en sí, pero el valor del instrumento conlleva, obviamente, el proceso de capacitación, el proceso de acompañamiento, el proceso de presentación de resultados,
o sea, se suman muchos elementos que están incorporados dentro de dicho valor. No es que se consigne cada valor asociado a un servicio en particular, sino que todo el servicio asociado a este valor prueba, llamémoslo así, conlleva una serie de acciones que están por lo menos asociadas directamente al instrumento y que tienen que estar, de hecho. Desde el punto de vista nuestro, no podemos simplemente entregarle a usted una prueba y decirle, Bernardita, aplique la prueba. Ya nosotros nos encargamos de muchos aspectos, acompañamos, solucionamos problemas y obviamente vamos a la parte medular que es el análisis de los números y de los resultados que se obtienen del instrumento. Así que bueno, como mencionaba Carlos, hay una encuesta que les rogaría y les agradecería mucho puedan responder al final del webinar. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que acotar. Yo tremendamente agradecido del espacio, muy nutritivo, muy agradable. Y siempre me gusta hablar de lo que nos gusta hacer también. Al parecer no hay más preguntas ni tampoco comentarios. Bueno, como les decía, antes de dar cierre, les voy a solicitar, por favor, si es posible, unos 5 minutos, menos inclusive, para responder la encuesta. Y, de ser posible, tal vez nos encontraremos en alguna ocasión, en otras condiciones, obviamente, haciendo medición y pudiendo conversar un poco más en profundidad de los datos y de cómo podemos apoyar al crecimiento de nuestros estudiantes a nivel de los aprendizajes. Así que, de lo personal, muchas gracias. Les deseo una muy buena tarde, que tengan un muy buen resto de semana y nos estamos encontrando en otra jornada. Por ahí alguien nos está escribiendo. Muchas gracias a usted, doña Carla. Igualmente, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Bernardita. Que esté muy bien. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Gracias, Iván. Gracias, Carlos. Gracias, César. Miguel Ángel, muchas gracias. No, Bernardita, que estén Aide, bien. muchas gracias. A todos que tengan muy buena tarde, doña Pamela por ahí, doña María Núñez, doña Aide, muchas gracias. Gracias por las preguntas, gracias por la atención. Que tengan muy buena Muchas tarde. gracias, Matías. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Paola. Que estén muy bien.